Pasamos al último invitado del día de hoy. Es un gusto volver a contar con él. Es Alejandro Rosillo, mexicano, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bueno, estamos en un continente movidito, históricamente movidito, pero últimamente más que nunca, y casi siempre vinculado al accionar de los del norte que se creen dueños de todo el sur y todo el mundo. Bueno, hay muchos acontecimientos dentro de México y en el continente que se puede hablar. Por ejemplo, ¿qué opinión te merece el episodio ese que para algunos es una pavada, pero ella no lo tomó para nada así, de la presidenta de la Nación con ese abuso del beodo, digamos, hace unos días que motivó, bueno, resaltar o resurgir el feminismo, la protección de los derechos de las mujeres ante los abusos. Bueno, como dices, fue un caso que, bueno, hay hipótesis de todo tipo, ¿no? Si se busca en las redes, en la manera en que han manejado la información, pues hay un montón y diferentes tipos de interpretaciones y abordajes de eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde el gobierno de López Obrador, digamos, la reducción de las medidas de seguridad de los presidentes, tanto de él como de Claudia, pues no se compara nada a lo que teníamos en el régimen anterior, ¿no? Con el priismo, el panismo, donde estaba el presidente había unas vallas de protección militares, pues que era imposible acercarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué situación se le acercó a esta persona? Pues también es algo que todavía no se sabe bien si estaba bajo algún narcótico o algo, ¿no? Pero efectivamente esa situación sirvió o ha servido pues para retomar un tema que siempre ha estado como un poco tenso en la relación del gobierno tanto de López Obrador como de Claudia, ¿no? ¿Qué es la relación con los movimientos feministas y también qué tipo de movimientos feministas, ¿no? Claudia, obviamente, por su posición de mujer, parte desde su campaña y desde su toma de poder, pues ha hecho énfasis en la idea de que hemos llegado todas, creó la Secretaría de la Mujer, es decir, le puso más énfasis al tema, por lo menos de forma explícita, al tema de los derechos de la mujer, aunque eso no ha traído como consecuencia, pues disputas en el ámbito de qué entender por feminismo y ya sabes, ¿no? Diferentes posturas al respecto. Con Andrés Manuel, en eso había sido muchísimo más lejano, ¿no? Pero creo que si en algo coincide, pero no quiere decir que los descuidó, es decir, más bien Andrés Manuel dejó estos temas de la agenda de los derechos de la mujer se manejara pues a niveles legislativos, a niveles secretariales, pero no tanto en su discurso explícito, ¿no? Y hubo varios avances, ¿no? De hecho, por ejemplo, en México, donde más se ha avanzado en la despenalización del aborto, pues ha sido durante los gobiernos tanto de Andrés Manuel como de Claudia, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo que sí creo que es un elemento que sí hay que analizar mucho dentro de esta forma de gobierno de la 4T que le llamamos, es que han estado como un poquito a distancia de asumir un discurso forzosamente identitario, ¿sí? Es decir, han asumido un discurso de derechos de la mujer, de derechos de los pueblos indígenas, de derechos de la diversidad sexual, pero en su discurso político no han asumido un discurso de estos que llamamos identitarios, ¿no? De que la raíz de toda opresión sea la identidad, sino que hay una raíz de opresión que tiene que ver pues con las condiciones de vida, con las condiciones materiales de vida, ¿no? Y eso ha sido muy interesante porque en todos los programas pues se hace énfasis en que
digamos, la mayor opresión o la raíz de muchas de las opresiones, pues tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con cómo se accede a los bienes de vida, ¿no? Intentando superar un poco o no caer en la trampa, pues de ciertos discursos identitarios, ¿no? Que yo creo que en cierta manera en algunos países ha sido una de las trampas que ha tenido la izquierda, ¿no? La izquierda en algunos países se ha vuelto un discurso más identitario que un discurso de transformación de las estructuras sociales y de cambiar la forma de repartir los bienes, ¿no? De la distribución de la riqueza, de la generación de riqueza, ¿no? Y en eso creo que la 4T ha sido cuidadosa, ¿no? Cuidadosa en no caer ahí. De hecho, Andrés Manuel hacía un concepto que inventó él y que es muy popular en México, que era los progres buena ondita, ¿no? Los progres buena ondita. Y esos progres buena ondita, pues eran estos como de cuidar mucho el discurso políticamente correcto, pero que se quedaban en las causas superficiales, ¿no? Y que no iban al fondo de las cuestiones, ¿no? Y bueno, casi siempre acá en México ese progresismo buena ondita, pues está muy vinculado pues a ciertos sectores de clase media alta, o una intelectualidad muy, muy más tendida hacia el liberalismo de derecha, ¿no? Más que hacia una postura crítica de izquierda. Sí, bueno, claro, sería ir hacia un feminismo popular, en donde la cuestión es de conectar con los demás, porque de hecho, aún todavía, a pesar de las mejoras en casi todos los países, la mujer no está en igualdad de condiciones que el hombre en muchos aspectos, sobre todo en las cuestiones del cuidado y sobre todo también las cuestiones de la legislación sobre el cuidado de los hijos nacidos, ¿no? Los días que se le dan por nacimiento, por cuidado familiar enfermo y demás, en eso se demuestra que falta mucho camino por recorrer. Pero bueno, pero de todos modos, es interesante el episodio que sucedió, aunque haya sucedido casualmente, que sea un hecho individual y no haya un fondo, que sirvió para replantear el tema. Por ejemplo, y lo que hay que a veces replantear es la conexión entre el abuso y el femicidio, porque a veces, bueno, supuestamente no tiene nada, a veces es una gradación, una escala hacia. No sé cómo estará en México ahora, pero en Argentina hay hace unos cuantos años, por lo menos los que están computados como tales, hay alrededor de 300 femicidios, algo menos de uno por día. En México a la vez se agregaba en su momento que el narcotráfico era por demás, como es, cruel con las mujeres, ¿no? Por lo menos esa es la imagen que tengo yo desde acá, porque a veces aparecían multitud de mujeres muertas, ¿no? Sí, el feminicidio sigue siendo, digamos, una de las causas más lacerantes en México, porque se vincula con la violencia del narcotráfico y de otras violencias. Y bueno, ¿cómo te diré? Lo que me refiero a que el episodio de Claudia, pues lo ponen medio una cuestión mediática, pero eso no significa que el gobierno no estuviera atendiendo todos estos temas, porque además el tema del feminicidio es un tema que en México cobró muchísima importancia, pues sobre todo en los gobiernos de derecha que hicieron esto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y también las cuestiones de, por ejemplo, la cuestión de Ciudad Juárez, de Campo Algodonero, es decir, hay toda una historia de que una de las grandes preocupaciones en México, obviamente, es la violencia de género, en su expresión tal vez más radical, que es el feminicidio, ¿no? Y bueno, claro, pero, digamos, tratar de decir que esto marcó un cambio de ruta del gobierno, no. O sea, yo te lo digo, desde que llegó Claudia, parte fundamental de su agenda, por ejemplo, fue crear la Secretaría de Mujeres. Exacto. Y aparte, por ejemplo, este año es el año de la mujer indígena. De hecho, por ejemplo, no sé si se llegó la noticia argentina,
por fin ya hubo un funcionario de gobierno español que reconoció públicamente que lo que había sucedido con la conquista había sido una injusticia. Y eso lo reconoció, si no me equivoco, era el ministro de Relaciones Exteriores de España. Lo reconoció en un evento en Madrid, organizado entre los dos gobiernos, sobre artesanías y creaciones de las mujeres indígenas. Una exposición en Madrid. Y en ese contexto, el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, del gobierno de Pedro Sánchez, dice que reconoce pues que fue una injusticia lo que pasó en la conquista, ¿no? Claro, a partir de ahí la reacción de toda la derecha española y la reacción de historiadores prohispanistas, pues no se pudo, ya te imaginarás, ¿no? Con todos esos lugares comunes de decir que trajeron la civilización, que, bueno, tomando en cuenta que además ya había episodios de fricción ahí, ¿no? Desde que Andrés Manuel invitó al rey de España a pedir una disculpa a los pueblos indígenas, junto con él como Estado mexicano, y después, por ejemplo, Claudia, cuando toma posesión, no invita al rey de España, a quien invita es al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez, pero no invita al rey de España, porque el rey de España nunca respondió oficialmente la petición de López Obrador de que pidiera disculpas a los pueblos indígenas. Y bueno, digamos, esto te lo comento porque también tiene que ver con el contexto de las políticas de este gobierno en torno a los derechos de la mujer, ¿no? Esta disculpa se da en el contexto de una exposición de promoción de saberes y arte indígena de mujeres indígenas. Bien, muy bien, interesante. No ha pasado mucho tiempo todavía, pero se vislumbran aciertos y errores o faltantes de la cuestión de la reforma judicial, de la elección popular de jueces, ya, o todavía estén para hacer un balance. Pues mira, hasta ahorita apenas están empezando a aparecer, y yo creo que más bien van a empezar a aparecer, algunos estudios ya más serenos sobre lo que fue la elección, ¿no? Sobre la intervención de algunos poderes locales en influenciar las elecciones. Y yo creo que a partir de ahí va a haber muchas lecciones sobre lo que hay que ajustar de esta manera de elegir, ¿no? O sea, yo lo que creo es que mientras se mantenga un gobierno de este tipo, ¿no? De izquierda, no va a haber una vuelta para atrás de no elegir popularmente al Poder Judicial. Sí creo que va a haber ajustes importantes, ¿no? Muchas cosas se comentan. Por ejemplo, preguntarse cuáles son los tipos de jueces que sí podrían ser elegidos por voto popular y qué jueces tendrían que tener otro tipo de mecanismos, ¿no? De elección, que asegure toda la cuestión de neutralidad y demás, pero que tal vez no se justifica tanto o es muy complicado pensar en una elección popular, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que acá suena mucho de unos jueces que tocan los temas de telecomunicaciones, ¿no? Todo el litigio, todos los casos que tengan que ver con telecomunicaciones. ¿Dónde se votó por ellos? Pues el Instituto Electoral decidió que se iba a votar por ellos en el municipio de la Ciudad de México, donde tienen asentados los juzgados, ¿sí? O sea, el criterio fue dónde está sentado el juzgado, esos son los que votan por ellos. Pero claro, en el fondo no tenía tampoco mucha lógica, porque no quiere decir que porque los juzgados estén asentados en ese municipio, los asuntos que van a resolver tengan que ver con la población que vive en ese municipio, porque en realidad son jueces que tocan temas que pasan en todo el país. Entonces, Alejandro, es un gusto estar contigo siempre, pero bueno, bueno, el tiempo. Te agradecemos muchísimo y bueno, te volveremos a invitar para charlar más a fondo de este último tema que es interesantísimo. Perfecto, muchas gracias.